Vive y deja vivir. Es el tema del día de hoy de este podcast de temas espirituales. Mi nombre es Oslos y sean bienvenidos y bienvenidas a este podcast que estudia la literatura de AA. Antes de iniciar voy a mandar unos saluditos como es costumbre a Amo del Camino, a Mauricio Hernández, a Luis Hernández, a José Paul, a Jacqueline Palacio y Zamora, a Lupi Romero, a Salamón Otañez, a Chelita Contreras, a Sadman Rosas Fuentes, a Giovanni Ordóñez, a Peter Cris Cedillo Confetti, a Caroline Lascano, a Santiago Cabezas, a Hilario López, a Franco Campuzano, a Efren Juárez, a Leobardo Cruz, a Artemio Barragán, a Enrique Saldaña, perdón. Y aquí por YouTube también tenemos a Ensenada, a Betty Hernández, a Felipe Salvador, a Gerardo C., a Juan Domínguez y pues a todos los países latinoamericanos, Colombia, Chile, Cuba, Panamá, Argentina. Hoy de verdad que pues estoy muy contento de que este proyecto, este servicio, pues vaya llegando cada vez a más países y a más personas. Y pues gracias a ti que tú compartes, tú le das like, tú le das mucho amor a estos podcasts que de igual manera nosotros lo hacemos con mucho cariño y mucho amor para todos ustedes. Y pues bien, estamos estudiando lo que es el libro de Viviendo Sobrio, el cual contiene esta sugerencia que dice vive y deja vivir. Esta frase que también la vemos plasmada en el 9º capítulo del Libro Azul de Alcohólicos Anónimos en la familia después, y que pues es una sugerencia que nos da a nosotros para la mejor convivencia, la mejor relación interpersonal que nosotros podamos llegar a tener con la familia, ¿verdad? Entonces, pues vamos a estudiar este pequeño artículo. Digo pequeño, pero en el trasfondo del mismo tiene, híjole, cosas tan maravillosas y tan bellas que nos van a hacer así como que abrir los ojos. Entonces vamos a darnos cuenta que en esta frase tan pequeña, vive y deja vivir, hay algo maravilloso para tu vida, para mi vida y para la vida de todos aquellos que pues quieran un cambio de vida. Por eso te invito a que no te vayas del podcast, que nos sigas y que pues te quedes hasta el final para juntos descubrir qué es lo que contiene, qué mensaje el día de hoy tiene la literatura de AA para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces vive y deja vivir. Vive es como toma las riendas de tu vida. Toma tu vida y hazte responsable de cada una de las decisiones, aciertos o fracasos que vayas teniendo en la vida. Este extracto de Vive significa eso. Toma tu vida, toma la responsabilidad de tu vida. Toma las riendas, ya deja de ser un títere emocional de las demás personas y comienza a hacerte responsable de ti mismo o de ti misma. Y la otra parte, ¿verdad? Deja vivir, deja que los demás asuman la responsabilidad de vida que tienen hacia con ellos mismos, ¿vale? Fíjense, estas frases tan pues cortitas, pero que, híjole, en el momento de la práctica es donde a veces muchos de nosotros vamos a flaquear. Porque evidentemente, bueno, al menos yo tuve que entender esta parte de vivir y dejar vivir a base de humillantes experiencias, a base de muchos errores, a base de caídas, a base de dependencias, a base de darme cuenta de dónde estaban mis carencias y por qué no quería vivir y por qué no dejaba a los demás vivir. De verdad que es algo maravilloso que nos hace vislumbrar que quien realmente, sí, al menos en nuestro interior es responsable de lo que acontezca, somos nosotros mismos. Claro que van a pasar situaciones
exteriores, van a pasar situaciones que nosotros no vamos a causar, van a pasar y acontecer sucesos tal vez dolorosos y de fracaso que no van a depender de nosotros meramente, como por ejemplo la muerte de un hijo, la muerte de un padre, de una madre, la muerte de un hermano, por poner un ejemplo, ¿verdad? Son a veces situaciones de las cuales nosotros no podemos tener el control y nosotros no podemos decidir y van a suceder, pero fíjate que aún así, con este tipo de situaciones de vida que pasan y que no dependen de nosotros, vaya, o sea que en lo que respecta a nuestra responsabilidad no llega a más, ¿sí? Eh, pues aún aplicando esta parte de vive y deja vivir, vamos a poder salir avante. Dice por aquí, el viejo refrán, vive y deja vivir, parece tan común que es más fácil pasar por alto su valor. Claro, esta que una de las razones por las que se ha repetido una y otra vez a lo largo de los años es que ha resultado ser muy útil de tantas maneras. Los AA hacemos, hacemos algunos usos especiales del refrán que nos ayudan a no beber. En particular nos ayuda a soportar a la gente que nos crispa de los nervios. Al volver a repasar nuestra historia de bebedores, muchos de nosotros podemos darnos cuenta de con cuánta frecuencia nuestro problema con la bebida parecía estar relacionado con otra gente. Probar la cerveza o el vino en nuestra adolescencia parecía algo natural, porque tanta gente lo hacía y queríamos tener su aprobación. Luego había las bodas y los bares y los bautizos y fiestas, partidos de fútbol, almuerzos de negocio, y se puede alargar esta lista. En todas esas circunstancias bebíamos por lo menos en parte, porque todo el mundo bebía, y parecía que esperaba que nosotros también lo hiciéramos. Los que empezamos a beber solos o a echarnos un trago a escondidas de vez en cuando, a menudo lo hacíamos para evitar que otra persona o personas supieran cuánto y con qué frecuencia bebíamos. Rara vez nos gustaba oír a nadie hablar acerca de nuestra forma de beber. Si lo hacían, solíamos darles razones por las que bebíamos, como si quisiéramos protegernos de algunas críticas y quejas. Miren, fíjense que aquí este texto de Vive y deja vivir, aquí nos está narrando cuando el alcohólico o el adicto siempre se justifica. Entonces, una persona que no deja vivir y que no vive es aquella que se está justificando constantemente en todos los errores, en todos los fracasos de vida que tiene. Siempre adjudica la responsabilidad o culpabiliza, mejor dicho, a los demás sin él hacerse responsable de lo que contribuyó a que las personas tomaran decisiones egoístas para con él o para con ella. ¿Ok? Entonces, si quieres empezar a vivir y dejar vivir, debes de dejar de justificarte. Debes de empezar, por eso lo mencionaba desde el inicio del podcast, tomar las riendas de tu responsabilidad y de dejar de justificar todo lo malo y bueno que sucede en tu vida, ¿cierto? Entonces, aquí nos está diciendo que los alcohólicos fuimos personas que siempre estuvimos justificándonos con nuestra manera de beber. Y pregúntale tú a un adicto o a un alcohólico, ¿por qué bebes? Y seguramente te va a decir razones que no tienen ningún tipo de profundidad y no tienen realmente un argumento sólido. Y te van a decir que beben por jovialidad, te van a decir que beben porque se sienten mejor, te van a decir que beben por amigasmo, por compadrazgo, por sociabilizar. Y bueno, tantas y tantas justificaciones que en verdad no tienen razón alguna. Pero que lo peor de todo es que el enfermo se lo cree. Y asimismo con una persona que está enferma emocionalmente, siempre está justificando su estado emocional en las demás personas. Pregúntale a una persona, ¿sí? Pregúntale a alguien, ¿no? A alguien de tus cercanos.
por qué te sientes mal, o a la persona neurótica, por qué te estás enojado constantemente, y te va a sacar estas mismas justificaciones que el borracho tiene hacia con el alcohol. Y el neurótico o el enfermo emocional que dice estar enojado que porque los demás no le hacen caso, que porque los demás no se portan bien, que porque los demás si le hicieran caso a él o a ella, todo sería de maravilla. ¿Sí me explico? Entonces, una persona que no deja vivir a los demás es una persona metiche, es una persona que se justifica, es una persona que su orgullo siempre hace acto de presencia para hacerle ver a las personas que él es una persona buenita y que él realmente no tiene algún tipo de injerencia en todos los fracasos de su vida. Y eso, híjole, ¿cuántos de nosotros hemos evadido nuestra responsabilidad y nos damos cuenta que siempre caemos en el mismo abismo? ¿No? En el mismo abismo caemos. Tal pareciera que con la misma piedra estamos tropiece y tropiece y tropiece, ¿sí? Yo era ese. Oslo era esa persona que no se veía a sí mismo y estaba preocupado por los demás, ¿vale? Y es que aquí la situación es de que yo no me daba cuenta que no podía dar algo que yo no tenía, ¿vale? Es decir, o sea, una persona primeramente tiene que unificarse personalmente para posteriormente dar algo. Y yo en ese proceso, en ese caminar, en ese umbral de serpientes, de espinas y de dolor que tuve que cruzar, pues me tuve que dar cuenta que por eso yo causaba mucho asco y repugnancia con las personas más cercanas. De esas personas que caen mal, ¿sabes? Que son, o sea, que no les estás pidiendo tal vez su opinión, pero porque yo creía tener la razón, les daba una sugerencia. A veces, fíjense de dónde llegaba mi cinismo. A veces sin siquiera yo aplicarme las cosas que aconsejaba, ¿no? ¿Y cuántas de las veces hemos tú y yo cometido ese grave error? Digo grave error porque, miren, no, lo decía hace un momento, no podemos dar algo que no tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le podemos decir a alguien que haga algo sin siquiera nosotros haberlo experimentado? ¿No? ¿Cómo te puedo decir yo la maravilla de París o de la Torre Eiffel si nunca he ido a París? ¿No? Tal vez lo he visto en una foto, tal vez me han platicado, pero una cosa es que te lo platiquen y una cosa es que lo veas muy de lejos en una foto, en un video, a estar presenciando enfrente de ti una de las grandes maravillas del mundo, ¿cierto? Entonces, eso es a lo que me refiero. Una persona que vive no se está metiendo con los demás. Una persona que vive no se está justificando de su realidad. Una persona que vive es una persona que trata de crecer, que trata de madurar, que está en un constante crecimiento o un desarrollo espiritual para consigo misma o para consigo mismo. Pero una persona que no quiere vivir y que está más preocupado por los demás, como yo en su momento cometí ese error, es una persona totalmente miserable, es una persona con muy baja autoestima, es una persona que su estado emocional depende de un ser humano. Es una persona que nunca va a vivir bien. Es una persona que va a estar preocupado siempre por los errores de los demás e inclusive siempre va a estar censurando, criticando y juzgando los errores de los demás cuando no se da cuenta de los errores que él o ella sigue teniendo. Híjole, y es un tema ya de recuperación profunda porque muchos de nosotros hemos caído en esos errores, ¿no?
Muchos de nosotros hemos caído en esa parte en donde nos es más fácil aconsejar a que nos aconsejen por nuestro orgullo, por donde nos tiene encarcelado ese orgullo que no nos deja salir adelante, ¿vale? Entonces dice por acá, algunos nos poníamos muy argumentadores e incluso beligerantes con otras personas después de beber. Pero a otros nos parecía que nos llevábamos mejor con la gente después de tomarnos uno o dos tragos. Ya se tratará de un acontecimiento social, una venta difícil o una entrevista de trabajo o incluso hacer el amor. Nuestra forma de beber nos condujo a muchos de nosotros a escoger a nuestros amigos de acuerdo a la cantidad que bebían, e incluso cambiábamos los de amigos cuando nos parecía que habíamos superado su estilo de beber. Preferíamos los auténticos bebedores a los que se tomaban solo uno o dos tragos y tratábamos de evitar a los abstemios. Muchos nos sentíamos culpables y airados por la reacción de nuestra familia ante nuestra forma de beber. Algunos perdimos nuestros trabajos porque el jefe o un colega pusieron objeciones a nuestra forma de beber. Nos habría gustado que la gente se preocupara de sus asuntos y nos dejara en paz. A menudo nos sentíamos enojados y temerosos, incluso con gente que no nos había criticado. El sentimiento de culpabilidad que teníamos nos hacía sentir hipersensibles con quienes nos rodeaban y éramos los que guardaban rencores. A veces cambiábamos de bar, de trabajo, y nos trasladábamos a otro barrio solo para alejarnos de ciertas personas. Así que, de alguna u otra forma, muchas personas, aparte de nosotros, estaban implicadas hasta cierto grado en nuestro modo de beber. Fíjense aquí lo que nos está diciendo, ¿vale? ¿Y por qué nos empieza a narrar este fragmento, este extracto, este artículo del Viviendo Sobrio titulado Vive y deja vivir? Este tipo de, pues, situaciones que vivimos los enfermos, porque siempre sentimos que las demás personas eran las culpables o las responsables de que nos fuera a nosotros mal en la vida. Es como la persona alcohólica o adicta que sigue justificando su manera de beber por el daño de infancia. Ok, o sea, no es cortar de tajo el dolor de alguien que vivió tal vez de infancia, tal vez golpes, humillaciones, sucesos traumáticos, en fin, ¿no? Toda esa violencia que se vive dentro de la infancia, ¿ok? O sea, claro que se siente dolor, claro que tienes derecho a llorar, claro que tienes derecho a reclamar, claro que tienes derecho a sacar todo ese dolor que tienes, pero después de eso, ¿qué sigue? ¿Te vas a seguir justificando que por esos hechos tú eres una mala persona? Y ahí es el grave error de muchos de nosotros, en donde no podemos vivir porque seguimos atados a esos fantasmas atormentadores del ayer que no nos dejan salir de nosotros mismos, que siempre esos resortes ocultos van a salir a relucir y que vamos a tener que trabajar, porque te voy a decir una cosa, y tal vez fue algo muy fuerte que me dijeron a mí: además de llorar, además de quejarte, dime qué más sabes hacer, ¿no? Porque todo el tiempo te la pasas reclamando, todo el tiempo te la pasas renegando, te la pasas quejando, estás inconforme con todo, eres exigentes con los demás, buscas la perfección en los demás cuando tú eres una persona muy falible, exiges cosas que inclusive tú ni siquiera das en la vida, eres una persona perfeccionista y crees que esa parte de perfeccionismo es una de tus virtudes. ¿Y qué crees? Estás equivocado, porque en esa búsqueda de perfección te pierdes a ti mismo.
Y tratas de ser demasiado moral, y tratas de ser demasiado recto, y te vanaglorias y te das baños de pureza. Pero ¿qué sucede cuando fallas? ¿Qué sucede cuando fallas? Caes en un sentimiento de culpabilidad y depresión enorme. Por eso, cuidado, cuidado con creernos dioses, cuidado con creer que somos perfectos, porque tarde que temprano vamos a caer. Y te voy a decir una cosa, va a ser normal. Va a ser normal porque somos seres humanos. Si no existiera el error en el humano, dejaríamos de serlo. ¿Sí me explicó? Dejaríamos de ser seres humanos si no tuviéramos errores, equivocaciones, tropiezos. El problema no es ese, ¿sabes? El problema es realmente llegar a capitalizar cada uno de esos errores que hemos tenido tú y yo para que el día de hoy se convierta en una experiencia trascendida. Entonces, una persona que no deja vivir o que más bien no quiere vivir es una persona que se está revolcando, que se está autoconmiserando o conmiserando, según sea el caso, en su pasado. ¿Vale? Es una persona que no sabe vivir el aquí y el ahora. Es una persona que se deprime constantemente por el pasado y que entra en una ansiedad por el futuro. No nos enseñaron, pero el hecho de que no nos enseñen a vivir o que no nos hayan enseñado a vivir el hoy, no quiere decir que tengamos que vivir toda nuestra vida de esta manera. Por eso el programa nos empieza a dotar de herramientas para empezar a centrarnos a cada uno de nosotros y para saber realmente dónde estamos situados y hacia dónde vamos. ¿Cuál va a ser el camino que tú y yo vamos a seguir para comenzar a vivir y a dejar vivir a los demás? ¿Vale? Entonces, por eso aquí en este texto nos hace mención sobre aquellas justificaciones que muchos de nosotros hemos tenido para vivir mal, para seguir consumiendo, para seguir bebiendo. Han habido demasiadas justificaciones. Y es que nos da en el fondo de cada uno de nosotros, nos da un gran miedo comenzar a vivir. Nos da miedo porque no sabemos vivir. Y está bien. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso del programa? Que vas a tener a compañeros y a compañeras que te van a acompañar, que te pueden acompañar si tú permites, compartiéndose su experiencia, qué es lo que ellos pasaron en su momento, qué es lo que dejaron o hicieron para salir de ese hoyo tal vez en donde tú te encuentres, sea tal vez una situación económica, sea una situación de pelea con pareja, peleas con padres, con hermanos, problemas sociales, problemas sexuales. Pero aquí es en donde debemos practicar la verdadera humildad y debe de salir de cada uno de nosotros el levantar la mano y decir, ayúdenme por favor, porque no puedo y ya no es sostenible la manera como vivo. Pero el que no quiere vivir jamás lo hace. Siempre es una persona callada, es una persona austera, es una persona que en silencio flota por encima de los demás. Es un orgullo enorme, enorme de verdad que cómo nos hace daño este orgullo y yo pasé eso. Yo sentí que simplemente con el hecho de dejar de beber y de consumir, todos mis problemas iban a arreglar. ¿Y qué crees? Tal pareciera que empeoraron, pero no porque no sirviera el programa, no porque no me escuchara Dios. ¿Sabes por qué no operaba el programa en mí? Porque no lo practicaba, porque iba en contra de mis deseos, porque iba en contra de mi voluntad cada uno de los pasos de recuperación y tuve que tropezar durante mi estancia dentro de AA al inicio y después de también. Y que el día de hoy muchas de las veces, no te voy a mentir, sigo cayendo. Muchas de las veces yo también me sigo enojando, ¿sabes? Yo también muchas de las veces sigo teniendo problemas emocionales. La vida sigue, pero no por ese tipo de hechos
Voy a dejar de tratar de intentar cambiar esas actitudes, vivir con esos defectos, vivir con mis virtudes, vivir con lo que Dios me ha dado el día de hoy. Pero personas exigentes, híjole, de verdad que no, o sea, un exigente no quiere vivir, quiere, o sea, una vida de excelencia. Vivir significa vivir con errores, vivir con tropiezos, vivir con aciertos, vivir con fracasos, vivir con éxitos, pero el perfeccionista quiere excelencia. Es así como el sargento mal pagado, ¿no? Que todo tiene que ser orden, que todo tiene que ser disciplina, pero cálmate, o sea, sí debe de haber disciplina, sí debe de haber orden, pero pues cálmate, ¿no? O sea, no por el hecho de que en algún momento eh, tengas ciertas situaciones y que no puedas encontrar la excelencia, no va a pasar nada. Es como el niño imagínense como al niño que lo mandaban a la escuela y le exigían dieces. Y que para sus padres un 8, un 7 y qué decir de un 6 era fracaso, era mediocridad, era de que eras un burro, era de que no le echas ganas a la escuela. Y te empezaban a juzgar esos padres, ¿cierto? Y exigían un 10 y exigían mínimo 9 y si sacabas un 8, híjole, era así como, pues ya que no, o sea, pues ya no te quedó de otra casi, ¿no? ¿Y cómo nos hace sentir esa parte? ¿Cómo nos hace sentir ese hecho? ¿No? Por eso en AA tenemos este gran axioma, vive y deja vivir. Y aquí saben cuál es una de las grandes problemáticas que muchos de nosotros no sabemos vivir. Ese es el punto de derrota que quiero que lo entiendas. ¿Y sabes por qué? Porque yo me tuve que derrotar ante esa idea. Y tuve que decir, sí, efectivamente, no sé vivir. No sé vivir. No sé vivir porque en mis resultados, en las decisiones que he tomado egoístamente, me ha ido súper mal. Me ha ido muy mal. Es como la señora que se queja de su marido y dice que es un alcohólico, y dice que es un patán, y dice que es un golpeador, y dice que es un perezoso, que no trabaja, etcétera, etcétera. Pero aquí la pregunta es, bueno, ¿quién escogió a tu pareja? ¿No fuiste acaso tú? ¿No fuiste acaso tú quien te pusiste la soga al cuello y que inclusive tal vez muchas personas a tu alrededor te lo decían? No te cases, no te juntes con esa pareja porque vas a sufrir demasiado. ¿Y quién fue la persona quien insistió en decir, es que la amo, es que lo amo y no me importa lo que ustedes me digan, yo voy a hacer lo que yo crea, lo que yo piense, lo que yo sienta y digan lo que digan, yo voy a luchar por ese amor. Y bueno, tal vez el día de hoy no te guste el resultado, ¿no? De las cosas que tú mismo decidiste y que te pusiste en el lugar propicio, lo vuelvo a reiterar, para ser lastimado o lastimada. Y aquí la parte de vive y deja vivir nos está dando esta pauta de libertad. Vive es libertad. Libérate, pero una libertad espiritual, una libertad emocional. Y eso solamente te lo puede dar alguien. Solamente hay algo que nunca te va a fallar en esta vida. Y ese es Dios como tú lo concibas. ¿Vale? Dios es esa parte en donde todos podemos congeniar y es esa entidad en donde tú y yo podemos cobijarnos y Él siempre va a estar para con nosotros. Y Él es la persona, bueno, Él es la entidad espiritual que nos va a liberar espiritual y emocionalmente. Y por eso el tercer paso lo menciona, cuanto más dependamos de Dios, más independientes seremos de los seres humanos. ¿Por qué es malo?
¿Por qué es malo depender de algo terrenal o físico? ¿Por qué es malo depender de una persona? ¿Por qué es malo depender del dinero? ¿Por qué es malo depender de tu carro? ¿Por qué es malo depender de tu casa? Y me refiero a que deposites tu felicidad en estas situaciones porque el dinero es efímero, porque una persona siempre va a ser falible y es normal, te lo vuelvo a reiterar, y no con esto estoy justificando. No estoy justificando los actos de mal juicio que haya tenido alguien, pero sin embargo sí debemos estar conscientes de que las demás personas tienen ese derecho a fallar. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo hemos fallado. Tú y yo también hemos cometido graves errores. Tú y yo también hemos tropezado y también hemos tenido que pedir disculpas, hemos tenido que pedir perdón. Entonces, si nosotros lo hemos hecho, ¿por qué las personas no? ¿No es una gran locura esto? Querer perfección, querer que los demás no cometan errores cuando nosotros los hemos cometido igual o peores que la demás gente, ¿no? Y entonces, qué padre, ¿no? Darnos cuenta de este gran axioma, porque lo vuelvo a reiterar estos dos aspectos. La persona que no vive y deja vivir, ¿qué? Se justifica. También la persona que no vive y no deja vivir, ¿también quién es? Aquella o aquel que sigue actado a su pasado. ¿Vale? Entonces, por eso aquí el texto nos empieza a dar esta narrativa de las características de que cuando bebíamos muchos de nosotros, tratamos de justificarnos, tratamos de vivir en el pasado, tratamos de vislumbrar el futuro y no vivíamos y no dejábamos vivir a los demás. ¿Vale? Entonces dice por acá, así, de alguna que otra forma, muchas personas aparte de nosotros estaban implicadas hasta cierto punto en nuestro modo de beber. Cuando dejamos de beber nos fue un gran alivio descubrir que la gente que conocimos en AA, alcohólicos recuperados, parecían ser muy diferentes. No nos criticaban ni desconfiaban de nosotros. Nos acogieron, con comprensión y auténtico interés. No obstante, es muy natural que a veces encontremos a personas que nos crispan los nervios dentro y fuera de AA. Puede ser que nuestros amigos de AA, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia nos traten como si aún estuviéramos bebiendo. Puede que les cueste algún tiempo creer que realmente hemos dejado de beber. Después de todo, puede que nos haya visto dejarlo muchas veces en el pasado solo para volver a recaer. Para empezar a poner en práctica el concepto de vive y deja vivir, debemos enfrentarnos con este hecho. Hay gente en AA y en todas partes que a veces dicen cosas con las que no estamos de acuerdo, o hacen cosas, fíjense, o hacen cosas que no nos gustan. Aprender a vivir con diferencias es esencial para nuestra comodidad. En estos casos, precisamente, nos ha resultado útil decir a nosotros mismos, bueno, vive y deja vivir. Fíjense lo que nos está mencionando aquí en estos párrafos. Va a haber gente, y de aquí emana una gran frase trillada dentro de los grupos. ¿Saben cuál es? Las personas no van a cambiar. Quien va a cambiar es uno mismo. A ver, otra vez. Las personas no vamos a lograr que jamás cambien. Los únicos que podemos llegar a cambiar somos nosotros mismos, ¿cierto? Esa es la esencia de vive y deja vivir. Cambia tú. No trates de cambiar a los demás. Los demás no van a cambiar porque tú les digas. Miren, aquí habló sobre varios segmentos o varios núcleos sociales, ¿no? El grupo, el trabajo, la familia, la pareja, los hijos. O sea, tú no tienes el poder ni la facultad para poder hacer cambiar a alguien. Bueno,
ni en ti. Nadie pudo hacerte cambiar, nadie pudo hacer que dejaras de beber, nadie pudo hacer que dejaras de drogarte, que dejaras de deprimirte, que dejaras de enojarte. Nadie lo pudo hacer, solamente esta parte de Dios. Este ser tan poderoso y que tal vez algunos ahorita me llamen fanático, tal vez me estén escuchando algunos agnósticos, algunos ateos que ahorita tal vez les está explotando la cabeza porque dice, pues es que ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que este individuo Oslo, que se escucha bien enfermo, que quisiera conocerlo para darle una buena terapiada, esté hablando de esa manera? Porque pues no es así. Y recuerden que vimos en uno de los anteriores podcasts que Dios está implícito, directa o indirectamente, en los pasos, ¿vale? O sea, aunque no quieras hablar de Él, aunque no quieras saber de Él, aunque no quieras o no puedas saber de Él, va en algún momento, y no sé en qué momento de tu proceso, a manifestarse ese acto de la providencia. Entonces aquí nos lo está diciendo. A veces no nos agrada lo que las personas dicen o hacen y que no estamos de acuerdo, pero ojo aquí, por eso el vivir significa independencia. Una persona que vive es una persona independiente, no autosuficiente. Ojo aquí con esta terminología. Autosuficiente es una persona que, recuerden, no cree necesitar de nada ni de nadie para llegar al éxito, ya sea un éxito emocional, material, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el autosuficiente, el que se maneja por la vida con orgullo y soberbia. La persona independiente, ¿sí? La persona que se llega a independizar de un ser humano en el aspecto emocional va a tener una mejor tranquilidad. ¿Por qué? Porque una persona que no vive es una persona que siempre está preocupándose por lo que van a pensar o a decir los demás de uno mismo, ¿cierto? Estos estereotipos que muchas de las veces creamos y que pensamos que la gente, ¿sí? Pensamos que esa gente está siempre como que al pendiente de lo que yo hago, ¿no? O sea, a veces de verdad que es una locura y a veces son cosas risibles, pero que a la vez son tan ciertas y que muchos de nosotros hemos vivido, ¿no? El estarnos preocupando en el qué va a decir la persona de enfrente de mí si tomo X o Y decisión, ¿no? O las personas moralmente correctas, ¿no? Las que pregonan una moralidad de excelencia. Pero la situación es de que por muy moral que seas, por muchos valores morales, éticos, filosóficos, religiosos que tú tengas, ¿qué crees? Va a llegar un momento en el que vas a fallar. Eso lo debemos tener entendido. Porque si nos creemos eso de que nosotros somos perfectos y casi nos creemos Dios para estar dirigiendo la vida de los demás y estarnos entrometiendo en la vida de los demás, pues olvídate. Olvídate porque en algún momento todas esas personas te lo van a echar en cara cuando falles. ¿Ok? Entonces, aquí nos lo está diciendo. No vas a cambiar a la gente. No intentes cambiar a la gente. Es una locura y eso es realmente de personas que estamos desequilibradas mentalmente, que no tenemos sano juicio. El tratar o el querer cambiar a alguien su manera de pensar o su forma de vivir. Olvídate, es algo desgastante, es algo que, mira, ni con todas tus fuerzas, ni con todo tu intelecto vas a poder realizar. El único o la única persona que va a poder cambiar vas a ser tú mismo, nada más. Y contigo mismo tienes, porque híjole, o sea, pides obediencia en los demás cuando tú eres la persona más desobediente. Pides en los demás perfección, lo vuelvo a reiterar, cuando tú eres una persona imperfecta.
Pides silencio en los demás cuando tú eres la persona más parlanchina. Pides rectitud cuando tú eres la persona más torcida. O sea, veámonos a nosotros. Veamos qué es lo que nos hace falta trabajar, qué es lo que cuáles son esas partes débiles que tenemos aún en la actualidad para empezarlo a fortalecer y que en algún momento deje de ser una problemática y comience a ser una fortaleza dentro de nosotros. ¿Vale? Dice por acá, de hecho se recalca mucho la importancia de aprender a tolerar el comportamiento de otras personas. Por muy ofensivo o de mal gusto que nos pueda parecer, no es un motivo suficiente para volver a beber. Nuestra propia recuperación es demasiado importante. Como bien sabemos, el alcoholismo puede ser mortal y frecuentemente lo es. Hemos llegado a darnos cuenta de que vale la pena hacer un esfuerzo especial para comprender a otras personas, especialmente a los que nos caen mal. Para nuestra recuperación es más importante comprender que ser comprendidos. Esto no es muy difícil si tenemos presente que los demás miembros de AA, al igual que nosotros, también están haciendo esfuerzos para comprender. Además, a conocer a algunas personas en AA o en otras partes que tampoco estarían muy encantadas con nosotros. Así que todos tratamos de respetar los derechos de los demás a actuar como más les convenga. En este caso podemos esperar que nos traten con la misma cortesía y por lo general en AA suelen hacerlo. Normalmente las personas que se llevan bien en un barrio, en una compañía o en un club o en AA tienden a pasar tiempo juntos. Cuando pasamos tiempo con la gente que nos gusta nos sentimos menos molestos con los que nos complacen. Con el tiempo, llega el momento en que no tenemos miedo de alejarnos directamente de la gente que nos fastidia. En vez de eso, aguantamos la molestia o tratamos de corregirlos para que nos caiga mejor. Ninguno de nosotros puede acordarse de que nadie nos forzará a beber. Nunca nadie nos tenía atados para obligarnos a beber alcohol. En el pasado nadie nos obligaba físicamente a beber y ahora tratamos de asegurar que nadie nos empuje mentalmente a beber. Es muy fácil utilizar las acciones de otras personas como pretexto para beber. Solíamos ser expertos en hacerlo, pero en la sobriedad hemos aprendido una nueva técnica. Nunca nos permitimos llegar a estar tan resentidos con alguien que dejamos que esa persona controle nuestras vidas, especialmente hasta el punto de empujarnos a beber. Nos hemos dado cuenta de que no tenemos ningún deseo de dejar que nadie dirija o destruya nuestra vida. Fíjense aquí esta parte. De lo que acabo de leer nos damos cuenta que miren, el grupo de AA no va a ser la excepción en donde tengamos estas problemáticas. A veces va a haber personas que dentro o fuera de una agrupación se van a meter contigo, que tal vez van a hablar mal de ti, que tal vez te van a insultar, que bueno, van a haber tantas situaciones que si no estás preparado, que si no sabes cómo reaccionar, lo primero que vas a hacer va a ser engancharte y empezar a crear una fricción, un descontento en el cual tú vas a ser partícipe. Y que eso de igual manera está mal. Estamos mal cuando nosotros tratamos de ser mejor que alguien en el sentido de pisotearlo, de quererlo humillar, ya sea con nuestro intelecto, con el dinero o X, ¿no? Circunstancia que se presente en el camino. Entonces, esta parte de vive y deja vivir nos va a mantener mentalmente equilibrados. Vamos a dejar de ser metiches. Es como la mamá, ¿no? Como la mamá que, híjole, ya su hijo tiene 30 años y le sigue resolviendo la vida. Ya tu hijo ya se casó, ya tiene hijos y le sigue resolviendo la vida. Y recuerda el axioma, dice, vive y deja vivir. O sea, ya vive, ya disfruta la vida. El día de hoy tenemos vida, mañana no lo sabemos.
Y tampoco debemos ser desafiantes, ¿cierto? Ser desafiantes ni creer que tenemos la vida comprada, ni mucho menos. Debemos ser muy cautelosos. Debemos ser inteligentes emocionalmente. ¿Ok? Entonces, por eso aquí, aquí en estos párrafos que acabo de leer, nos lo menciona. Nos daremos cuenta cómo la crítica de los demás no va a depender, no va a depender del emisor, sino del receptor. Es decir, miren, a mí me ha criticado mucha gente. Muchas personas a mí me han criticado por diversas circunstancias, por diversas razones, ¿vale? Pero el hecho de que la crítica de los demás en mi persona yo la tome como constructiva o destructiva va a depender de mi estado emocional. Porque fíjense que hay críticas que me han hecho que son muy buenas, pero como no me agradan, las desecho. Y hay críticas malas que me han hecho, pero como me agradan, me las adjudico. O sea, es ahí. Cuando las personas opinen algo de ti, primero fíjate de quién viene. Porque a veces las personas critican, juzgan, pero digo, ves su vida y dices, híjole, o sea, no lleva fuerza por eso su palabra. Porque sus hechos están reflejando algo que, o sea, hablan una cosa y es otra cosa en la realidad. Dicen tal vez que son bien felices, pero se la pasan peleando todo el día. Tal vez dice que lo ama, pero lo sigue engañando. Dice que ama a sus hijos, pero lo sigue golpeando. Entonces, bueno, hay una serie de controversias ahí muy interesantes que tenemos que empezar a desechar y debemos comenzar a vivir cada uno de nosotros. Dice ya por último por aquí, un sabio de la antigüedad dijo que no deberíamos criticar a nadie hasta hacer andado un trecho en sus zapatos. Si seguimos este sabio consejo podemos llegar a ser más compasivos con nuestro prójimo y seguirlo nos hace mucho mejor que tener una resaca. Dejar vivir, sí, pero para algunos de nosotros la primera parte del lema tiene el mismo valor. Vive. Cuando nos la hemos arreglado para disfrutar plenamente nuestras propias vidas, entonces nos sentimos contentos de dejar a los demás que vivan como quieran. Si nuestras propias vidas son interesantes y productivas, no tenemos ningún motivo ni deseo de criticar a otros o preocuparnos por la forma en que se comportan. ¿Puedes pensar ahora mismo en alguien que realmente te molesta? Si puedes hacerlo, prueba lo siguiente. Trata de posponer pensar en él o ella y en lo que tenga esta persona que tanto te revienta. Más tarde, si así lo quieres, puedes reavivar la rabia que llevas dentro. Pero por ahora, ¿por qué no lo pospones hasta que leas el próximo párrafo? Vive, preocúpate por tu propia vida. A nuestro parecer, mantenerse sobrio abre las puertas de la vida y la felicidad. Vale la pena sacrificar muchos rencores y disputas. Tal vez no lograste apartar completamente de tus pensamientos a esa persona. Vamos a ver si la siguiente sugerencia te servirá de ayuda. Ahí está estos pequeños párrafos de este artículo de Vive y deja vivir del libro Viviendo sobrio, en donde nos lo está diciendo claramente. Vive, vive por favor. Y dice, hemos ganado más nosotros sacrificando nuestro rencor, nuestro resentimiento, nuestro odio, nuestra preocupación. Hemos ganado más nosotros que las personas a las cuales les tenemos ese resentimiento por alguna circunstancia. Entonces, dejar vivir es dejar de estar de metiche, dejar de estar de criticón, dejar de estar de juzgón. Y vivir es responsabilizarte de ti mismo o de ti misma, ¿vale? Y tomar decisiones de las cuales tú
sean buenas o sean malas, las decidiste, ¿ok? Y pues qué gran lección de vida nos queda a nosotros, ¿no? Bueno, a nosotros los enfermos, el hecho de, pues, tener la calma, la prudencia y la visión. Y hay un dicho que ahorita acabo de leer, ¿no? O de un sabio, dice ahí, que no sabremos cuánto le estrechan los zapatos si no hemos caminado ni siquiera una milla con ellos. Entonces eso nos va a hacer más comprensivos. A veces antes de hablar, a veces antes de dar inclusive una sugerencia, eh, hay que saber escuchar. Hay que tener también la humildad para decir, tal vez yo en este sentido no puedo ayudarte, no puedo decirte nada, pero yo te puedo escuchar nada más, ¿no? Sin decirte nada. Pero bueno, esto evidentemente es una situación de práctica constante. Debemos estar en el ejercicio de la práctica de estas situaciones muy constantemente para que posteriormente se nos hagan un hábito. Entonces es por ello que este artículo es pero tan importante y que nos lo llevemos en nuestro interior para que nos demos cuenta que algo que nos va a llevar a la felicidad es vive y deja vivir. Vamos a vivir, compañeros. Te invito a ti que estás detrás o que me estás escuchando más bien, ¿no? Eh, yo te invito a que vivamos, a que vivamos un día a la vez, a que nos desanclemos de ese pasado, dejemos de sufrir por ese pasado, vivamos el presente y que el futuro se lo dejemos en manos de Dios. Dios te bendiga, a ti que te quedaste hasta el final, te lo agradezco demasiado. Mi nombre es Oslos. Yo les mando pero un fuerte abrazote a cada uno de ustedes, a todos mis amigos de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Dios me los bendiga a todos y nos vemos hasta la próxima. Bye.